Ya nos acompaña precisamente nuestro invitado, el concejal de Quito, Andrés Campaña, para hablar sobre la funcionalidad o puesta en marcha de esa gran mega obra, el metro en Quito. Muchísimas gracias, mi querido concejal, por atender esta conversación. 2013 inició prácticamente el proceso constructivo de esta obra moderna, una de las más importantes de América Latina. ¿Cuánto está aportando para el mejoramiento de la movilidad y de qué manera en estos días hemos podido evidenciar que se ha reducido de manera importante ese caos vehicular que tanto ha afectado a la capital de los ecuatorianos? Bienvenido, Andrés. Buenos días, querido Pedro. Un saludo muy especial a la audiencia de Oro Mar TV. En efecto, se ha dado un paso importante al poner en funcionamiento e iniciar la operación comercial del Metro de Quito. Metro de Quito es una de las obras de infraestructura más importantes que se ha realizado en el país. Ha significado una inversión de más de 2.100 millones de dólares, recursos que salieron de los bolsillos de los quiteños, las quiteñas, los ecuatorianos, las ecuatorianas, porque sin lugar a dudas, es un proyecto de carácter nacional y es un referente a nivel internacional. Importante mencionar, en este contexto, como usted bien lo comentó, el Metro de Quito lastimosamente es una obra también que inició su construcción hace más de una década y hemos pasado 10 años para ver recién su funcionamiento. Por lo tanto, Metro de Quito no podía convertirse o no podía seguir siendo un elefante blanco bajo la tierra. Era importante dar este paso fundamental de iniciar las operaciones comerciales y con ello su funcionamiento. Sin embargo, hay algunos elementos que nosotros, desde que asumimos nuestras funciones en el mes de mayo, pusimos sobre la mesa de debate y que en esta oportunidad hemos vuelto a insistir que es una necesidad fundamental resolverlos. Por ejemplo, lo que usted acaba de manifestar es fundamental. En Quito tenemos un enorme problema que es el tráfico que se ha convertido en un dolor de cabeza de todos los días. Y el tráfico es producto de 500.000 de vehículos particulares que circulan en las calles y avenidas de nuestra ciudad. Nosotros necesitamos una política que incentive el uso del metro y que desincentive el uso del vehículo particular. Pero para ello, por ejemplo, el metro tiene que ampliar sus servicios, sus beneficios, porque hoy el Metro de Quito cumple una importante labor en 23 kilómetros, en los cuales en menos de media hora uno puede trasladarse de punto a punto. Concejal, es decir que en estos primeros días de funcionamiento del metro también se ha podido evidenciar que no ha mitigado de manera considerable el caos vehicular, precisamente por lo que usted acaba de anotar. Es decir, que hay que hacer algunos ajustes para seguir mejorando la movilidad en Quito. Sin lugar a dudas, es un cambio estructural, es un cambio que lastimosamente se viene postergando varios años y que esperamos que en los próximos meses tengamos una respuesta concreta del alcalde, una respuesta fundamentalmente de la Secretaría de Movilidad. Caso contrario, el Metro de Quito no va a cumplir con la finalidad de resolver los problemas de movilidad de la ciudad, como primer elemento, pero también hay otros elementos que son importantes mencionarlos. El Metro de Quito, para garantizar su sostenibilidad financiera, fue proyectado con 400.000 pasajeros por día. Sin embargo, las cifras que tenemos hasta el momento dan cuenta que entre el 1 y el 3 de diciembre hubo en promedio entre 93.000 y 97.000 pasajeros por día. Una cifra que todavía es muy lejana y que por lo tanto hay que trabajar 24/7 en lograr que esos 400.000 pasajeros por día podamos verse beneficiados de los servicios y beneficios que ofrece el Concejal, Metro. Se dice que en los primeros 4 días se realizaron más de 400.000 viajes. Es decir, que si hay capacidad para esas 400.000 personas o pasajeros para darle justamente esa sostenibilidad, porque además tampoco todos los sistemas están puestos en funcionamiento. Hay un gran porcentaje o un porcentaje mínimo que todavía no se ha incorporado en este proceso de movilidad del metro en Quito. Sin lugar a dudas, el Metro de Quito tiene que crecer de forma paulatina. De hecho,
va a haber una tendencia de crecimiento a las cifras que ha dado usted, que yo he señalado. Evidentemente, a lo largo del próximo año va a haber un incremento. Se estima que a lo largo del próximo año se tenga en promedio 125,000 pasajeros por día, que con una tarifa de 45 centavos significan 17 millones de ingresos para Metro de Quito. Pero paralelamente el municipio de Quito está subvencionando con 74 millones de dólares el funcionamiento del Metro de Quito. Es decir, el primer año existe un déficit o existirá un déficit. 74 millones anuales, concejal. 74 millones para el 2024, así es. Es decir, el primer año habría un déficit de 57 millones de dólares y el Metro de Quito entonces no puede convertirse en un lujo para la ciudad y no puede convertirse también en un lujo inaccesible para la gran mayoría de la población, porque una de las necesidades de la integración del sistema es también la integración tarifaria. Hoy, por ejemplo, el 80% de la población que usa el transporte público, si por ejemplo quisiera hacer uso del Metro de Quito, pero adicionalmente de alimentadores, se me ocurre. Yo en este momento vivo por el sector de Solca y para trasladarme a la estación de Labrador voy a tener que tomar un bus. Si tomo un bus y luego en la estación de Labrador tomo el metro y luego en mi destino final necesito tomar otro bus, eso va a significar $1.15 de tarifa, porque voy a tener que pagar el metro que cuesta 45 centavos y 2 integradores que cuestan 35 centavos. Concejal. Pero nuestra obligación es garantizar la tarifa integrada que está establecida en la norma, y la norma nos señala que como máximo cualquier quiteño o quiteña que desee desplazarse en cualquier punto de la ciudad necesita cancelar 60 centavos. Entonces también es una preocupación enfocada en la economía familiar y en los bolsillos de quiteños y quiteñas. Es decir, que probablemente hay que hacer un replanteo en el sistema del funcionamiento de Quito. Y ahí pregunto nuevamente, ¿se debe incorporar algún exhorto, alguna presión para que los ciudadanos que siguen utilizando sus vehículos también utilicen el metro como medio de transporte, tomando en consideración lo que usted acaba de mencionar, que si no existe la sostenibilidad, probablemente puede haber algún riesgo de que fracase el metro? Sin lugar a dudas, los exhortos son bienvenidos, pero también nosotros tenemos que garantizar realidades concretas. Y esas realidades concretas van a significar, el momento que yo tenga un servicio de transporte público rápido, seguro, puntual, eficiente e incluso en buenas condiciones de limpieza, va a significar que yo automáticamente no voy a verme en la necesidad de utilizar mi vehículo particular, sino que voy a utilizar el Metro de Quito y todo lo que va a significar el sistema de movilidad de la ciudad. Porque voy a saber que esa va a ser la forma más rápida de trasladarme, de forma más segura, de forma más eficiente, de forma más puntual. Entonces, aquí se trata de mejorar las condiciones del transporte público. Caso contrario, pues, realmente no van a haber muchos elementos que motiven a dejar el vehículo particular y utilizar el transporte público, y con ello no vamos a poder resolver el problema de fondo que es el tráfico vehicular en nuestra ciudad. Y en estos primeros días que se ha puesto en marcha o en funcionamiento el Metro de Quito, ¿qué han identificado como imprecisiones o ajustes que se deban hacer? Por ejemplo, ¿están funcionando todas las estaciones con normalidad? ¿Faltan algunas estaciones por incorporarse para que estén habilitadas? El tema del cobro de los pasajes que se están haciendo de manera virtual y también en efectivo y también de manera física. ¿Qué tipo de errores ustedes han podido evidenciar que se tienen que necesariamente corregir? En términos generales, existe un funcionamiento adecuado, un buen funcionamiento del sistema Metro de Quito. Existen fallas también, sí, pero son puntuales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un tema que yo lo planteé como una preocupación precisamente al gerente del Metro de Quito es que en algunos casos no se está registrando la tarjeta de ciudad a las personas que merecen una atención prioritaria y que por lo tanto pagan una tarifa reducida. Estoy hablando, por ejemplo, de nuestros adultos mayores, estoy hablando, por ejemplo, de nuestras personas con discapacidad. Entonces, que habían tenido algunos inconvenientes a la hora del registro de la tarjeta de ciudad, se ha señalado de que en esos casos puntuales se estableció un protocolo para atenderlos,
lo cual evidentemente es saludable, y yo entiendo y espero que en los próximos días, a más tardar las próximas semanas, se vayan haciendo los ajustes de estos parámetros para garantizar pues un servicio de calidad a los quiteños y a las quiteñas, que es nuestra preocupación fundamental. Finalmente, Andrés, las cédulas es parte del mecanismo de pago para utilizar el metro, es un documento que utilizan los ciudadanos prácticamente de la ciudad capital de los ecuatorianos, pero también lo utilizarán o lo usarán ciudadanos de diferentes partes del país. Y estábamos observando que, por ejemplo, los guayaquileños que utilizan sus cédulas emitidas por el registro civil de esta ciudad dicen que este documento no es compatible para utilizar el metro. ¿Esto hay que corregirlo en el tiempo? Claro, sin lugar a dudas. El Metro de Quito tiene que funcionar y tiene que permitir al menos 5 modos de pago. Uno de ellos es el QR, tanto digital, tanto físico. Otro de ellos es la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito. Necesitamos y hemos pedido al alcalde con insistencia, que el sistema de recaudo sea un sistema de recaudo abierto, que permita que, por ejemplo, cualquier cuentaviente en cualquier institución del sistema financiero nacional pueda realizar el pago al Metro de Quito desde cualquier institución del sistema financiero nacional. Esto es fundamental señalarlo y resaltarlo. A ello se suma el pago a través de la cédula de ciudadanía. Importante mencionar, estoy hablando de las cédulas de ciudadanía que en su última versión incorporan un chip lector, de tal forma que este es un paso necesario, y la tarjeta de ciudad. De tal forma que estos son los elementos necesarios, perfecto, pulirlos, perfeccionarlos, para que garanticemos un pago ágil, un pago que además permita e incentive el uso del Metro de Quito. Perfecto, felicitamos a Quito, a los quiteños, por esta mega obra, el Metro, considerada una de las más modernas de América Latina. Muchísimas gracias, Andrés Campaña, por esta importante y valiosa información. En Noticias Oromar seguimos con más información.